En estos momentos de histeria colectiva en razón a lo que está pasando con el coronavirus, yo quiero aprovechar este espacio para hacer algunas claridades en relación a información que rueda por ahí en las redes de fake news, información falsa, pero especialmente para hacer énfasis en la importancia de atender las recomendaciones que hace el gobierno nacional y los gobiernos municipales sobre el cuidado que hay que tener, sobre la prevención que se debe tener en relación al coronavirus y por qué es tan importante quedarse en casa. Algunas de las informaciones tal vez erradas que ha circulado es que no es tan importante la prevención en relación al virus, que es un empeliculamiento porque el virus solamente mata en promedio al 3% de las personas a nivel mundial y que al no ser tan letal pues no tenemos nada de qué preocuparnos. La cuestión es que eso no es cierto porque el principal problema del virus no es el porcentaje de letalidad, que de por sí es muy variante. Me explico, mientras que en Alemania el virus solo mató al 0,23% de las personas que infectó, en Italia la letalidad es del 7,7% aproximadamente. Así que mientras que en Alemania se muere una cantidad ínfima de personas infectadas por el virus, en Italia casi el 8% de las personas, o sea 8 de cada 100 personas que se infectan se mueren. Y esto también es producto precisamente de esa falta de atención a las recomendaciones que se hicieron no solamente desde el gobierno mismo de Italia, sino desde las advertencias que venían de otros países, desde la misma China, donde le estaban advirtiendo a los países lo grave, lo delicado que era este virus y que no quisieron poner atención, no quisieron tomarse con seriedad esta problemática y eso los ha puesto en una situación tan grave como la que están hoy, con una tasa de letalidad tan alta, de la más alta del mundo, del 7,7%. Pero esto es prevenible, esto es evitable si nosotros realmente como ciudadanía asumimos las recomendaciones que se han hecho de manera efectiva y no nos tomamos esto como si fuera una recocha. Pues de las recomendaciones que se han dado es importantísimo, por ejemplo, el lavado de las manos y el uso del antibacterial. ¿Por qué es tan importante lavarse las manos? Porque el virus tiene una capa de protección. Yo no soy médico, pero voy a tratar de explicar esto lo más sencillo posible. Según se me ha explicado a mí también, es que el virus tiene una capa grasa que lo protege. Y cuando uno se lava las manos o se aplica antibacterial o alcohol, esos productos le rompen la capa grasa que tiene el virus y evita que al entrar de pronto a veces en contacto con una superficie que puede estar infectada, que el virus se pegue de las manos y que luego uno al tocarse la cara termine infectado. Porque a veces eso es lo que no entendemos. Creemos que simplemente es que la gente nos tiene que toser en la cara o estornudar para poder infectarnos y no es así. Si una persona infectada con el virus toca una superficie como el tubo del bus o se apoya sobre un muro y luego usted pone la mano ahí también y luego se toca la cara, porque nos tocamos la cara muchas más veces al día de la que realmente somos conscientes, usted lo que hizo fue trasladar el virus de esa superficie en la que estaba pegado hasta su cara. El virus se queda en la superficie de 7 a 9 horas, ahí pegado en las superficies. Por eso es tan importante que por lo menos cada 3 horas al día nos lavemos las manos y que cada vez que nos acordemos nos echemos antibacterial. Pero la recomendación principal de esto, por supuesto que tiene que ser quedarnos en casa. Quedarnos en casa es lo único que va a poder evitar la propagación del virus, porque inclusive cuando una persona tose y no tiene tapabocas, el virus se queda hasta 3 horas en el aire y los tapabocas que nosotros utilizamos en la calle no tienen la capacidad de parar las partículas del virus que están en el ambiente, porque el virus es muy pequeño, que los filtros del tapabocas es mucho más pequeño, así que no sirve de nada realmente utilizar un tapabocas si vas a entrar en contacto en la calle con personas que están infectadas con el virus, que ellos no se están protegiendo y que te van a terminar infectando a ti, y tú al ir a tu casa vas a terminar infectando a las personas que viven contigo y vas a terminar propagando el virus. Así que la recomendación principal es precisamente quedarse en casa y lavarse las manos todas las veces posible y usar permanentemente antibacterial. La cuestión de la letalidad, como ya se los expliqué, es muy variante, pero lo más importante en este momento y la razón para quedarnos en casa es porque el sistema de salud colombiano no tiene la capacidad para soportar la cantidad de personas que van a necesitar estar en cuidados intensivos. Me explico. De cada 100 personas que se contagian con el coronavirus, 80 son leves, muchos asintomáticos, ni siquiera van a sentir que están enfermos, 15 son graves y 5 son críticos. El problema está precisamente en esos 5 que son críticos,
que pueden llegar a sufrir fallas respiratorias y que al momento de sufrir una falla respiratoria le fallan los pulmones y la única forma que tiene de seguir vivo es que le pongan un ventilador que tienen las camas de cuidados intensivos que va a reemplazar la función de los pulmones y va a respirar por él. Si estos ventiladores no existen porque ya los que están ocupados, pues sencillamente una persona que cae en este estado crítico y le fallan los pulmones, pues no va a lograr sobrevivir. La situación es bastante delicada porque, por ejemplo, en Medellín solo tenemos 380 camas de cuidados intensivos y la mayoría de ellas están ocupadas, más del 90%. Sin embargo, pues los empresarios y la administración han hecho un esfuerzo para subir la capacidad de camas de UCI, pero tenemos que ser realistas. No importa los esfuerzos que se hagan, no vamos a tener la capacidad de tener las camas de UCI suficientes para atender a las personas que si salen a la calle y se contagian y se ponen mal, van a necesitar estos ventiladores. Eso fue lo que pasó en España y en Italia, que la cantidad de personas que necesitan los ventiladores porque están en estado crítico son más que las camas que hay disponibles y los ventiladores que hay disponibles, y por eso se habla de que están aplicando medicina de guerra, que es elegir cuando varias personas están mal, cuál de ellas puede sobrevivir, porque si el médico tiene frente a él a 4 personas en estado crítico con una falla pulmonar y solo le queda un ventilador, pues va a tener que elegir a cuál de los 4 va a poder salvar, porque los otros no les va a poder instalar el ventilador. Por eso es tan importante que permanezcamos en casa, que evitemos el contagio del virus, porque el problema no es que el virus te vaya a matar por su letalidad, sino porque las personas que vayan a entrar en estado crítico, cuando ya no hayan camas, no van a tener posibilidades de sobrevivir. Así que es muy importante en ese sentido la prevención y el quedarse en casa, no tocar a nadie, no saludar ni de beso ni de mano y quedarse permanentemente en la casa lavándose las manos todo el tiempo. Tan importante como es la prevención que tenemos que hacer cada uno de nosotros para cuidarnos, lo es el que el gobierno nacional le otorgue las garantías suficientes a las personas para poder permanecer en casa. Lamentablemente nosotros no tenemos las condiciones económicas de Europa, así como ya hemos conversado sobre la imposibilidad que tenemos de soportar como sistema de salud porque no tenemos el sistema de salud de ellos, pues tampoco tenemos las condiciones económicas de ellos para poder permanecer 2, 3 meses. Mucha gente no tiene el dinero ni para permanecer una semana dentro de su casa. Y en este sentido yo creo que hay 3 cosas que deben garantizarse aquí por parte del gobierno nacional. Número 1, la vivienda. Y esto no se garantiza con el tema de los créditos hipotecarios, que el gobierno ha garantizado que las personas pueden renegociar sus créditos hipotecarios y que va a haber unos alivios para créditos hipotecarios que solamente van a beneficiar al banco, porque estamos hablando aquí de una persona que ya tiene su casa pero que se va a caer en las cuotas del crédito. Por favor, eso no es una prioridad en este momento, que el banco espere el pago de las cuotas. Aquí lo que realmente es importante es garantizar que todo el mundo tenga un espacio donde vivir y donde aislarse, y en ese sentido los contratos de arrendamiento sí que son importantes brindarlos, tanto para la persona que vive en esa casa, porque obviamente no tiene para dónde irse, no se va a poder ir y a veces no va a tener ni con qué pagar el arriendo, tanto como para el que arrienda la casa, que puede, obviamente en muchos casos vive y depende económicamente del pago de ese arrendamiento. Por eso yo creo que es fundamental que los alivios en materia de vivienda se pongan exactamente en esa mitad y que a las personas que arriendan casas se les garantice un auxilio por parte del gobierno o de los bancos, o que encontremos la manera de garantizarles un alivio para que no tengan que pagar el arriendo y que el arrendador reciba algún tipo de ingreso que le permita subsistir. No dándole más plata a los bancos y garantizándoles el cumplimiento de unos créditos, cuando además lo que están proponiendo el gobierno a través de los bancos, o los bancos, perdón, a través del gobierno, es que se les renegocien los créditos a las personas, pero luego les van a cobrar intereses. Eso realmente es una posición mezquina. A los bancos no se les puede olvidar que los colombianos hace muchos años los salvamos, y en la mayor crisis en la que se encontraban con el impuesto del 3 por mil en ese momento, o 2 por mil, no recuerdo exactamente cuál era la cifra con la que inició, que ya va en el 4 por mil, sino que ahora le corresponde a ellos también tenderle la mano al país y no estar pensando solamente en los intereses económicos de llenarse cada vez más los bolsillos. Y tercero, garantizar que las personas tengan servicios públicos permanentes todo el tiempo que se encuentren en casa. Esas garantías, donde además la alimentación juega un papel fundamental, implica que el gobierno tiene que buscar la manera, sea como sea, de proporcionarle mercados a esas personas que no tienen la posibilidad de subsistir económicamente, de llevarle esos mercados al hogar, como ya lo están haciendo en algunas ciudades, y garantizar de esta manera que tengan cómo sobrevivir, que tengan qué comer durante el tiempo que se mantengan en aislamiento.